Ser Historia, con Nacho Ares. Desde su inicio, las sociedades humanas han necesitado expresarse artísticamente. Es un rasgo distintivo de nuestra naturaleza. Necesitamos mostrar nuestra forma de comprender el mundo, de entender nuestra relación con lo que nos rodea, incluso con nosotros mismos. Hemos representado las relaciones humanas, las existentes... Es uno de los museos más increíbles que tenemos no solamente en nuestro país, sino, me atrevería a decir, en el mundo. Como escuchábamos en el inicio de este documental de televisión española, La Pasión del Prado, es un elenco en donde el arte toma una personalidad propia. Y desde luego que todos nos sentimos un poco atraídos para intentar descubrir esos escenarios maravillosos que podemos ver en sus tablas, en sus lienzos, en esta institución que este año celebra su segundo centenario. Por eso, el programa de hoy de Ser Historia va a estar dedicado exclusivamente al Museo del Prado. Como siempre, en 2 horas en las que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, los 2 siglos del Museo del Prado, una de las mejores pinacotecas del mundo, por no decir la mejor. Quizá estando aquí en Madrid y los que tenemos la suerte de poder convivir con sus obras de arte, estamos muy orgullosos de decirlo. A él vamos a dedicar este programa especial de Ser Historia, este programa especial de verano, en donde vamos a recuperar de nuestro archivo algunas de las conversaciones con expertos, con divulgadores y sobre todo para intentar recuperar la historia y la magia de los cuadros que ahí podemos ver. Esos 2 siglos de historia del Museo del Prado van a ser el corazón de nuestro programa de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Por fortuna, las precauciones adoptadas 2 meses antes ayudan a evitar el desastre. Una buena parte de las vidrieras y las claraboyas del edificio han saltado en pedazos, se han desencajado los cercos de algunas puertas y se ha partido un altorrelieve italiano. Pero ni el fuego ha llegado al interior de las salas, ni las explosiones han causado daños graves en su estructura. Los mayores efectos del bombardeo se producen en el campo de la propaganda. La República lo presenta como un ataque deliberado de los rebeldes fascistas al patrimonio común de la humanidad y es descrito, fotografiado e impreso en un tiempo récord. 48 horas después del suceso, los diplomáticos de la República ponen una copia del documento sobre las mesas de las principales cancillerías europeas. Escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión española del año 2004 que con el nombre Las Cajas Españolas recreaba un poco la historia, nos contaba la historia de lo sucedido en el Museo del Prado, una pinacoteca que en poco tiempo va a celebrar 2 siglos de historia y que sus cuadros han sido protagonistas no solamente de de las aventuras, de los quehaceres que se vivieron en el taller del artista donde fueron creados, sino que posteriormente en las diferentes colecciones privadas a las que han pertenecido y sobre todo con su paso por el Museo del Prado también ha sido el escenario, el lugar en donde se han desarrollado aventuras increíbles, ¿no? Me atrevería a decir en relación a lo que es la intrahistoria que rodea a todos estos cuadros. El Milagro del Prado es el último trabajo de nuestro invitado José Calvo Pollato, Pepe Calvo Pollato, que ha publicado con Arzalia, en donde se nos habla precisamente de esa historia de los cuadros en la mayor pinacoteca, una de las mayores pinacotecas del mundo, el Museo del Prado. Pepe Calvo Pollato, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Ahora decía que estamos a punto, ¿no?, de celebrar los 2 siglos, ¿no?, del nacimiento del Museo del Prado y los propios cuadros nos están contando una historia fascinante que va más allá, ¿no?, de la propia historia que quisieron dejar en ellos los grandes artistas, ¿no?, que los pintaron. Bueno, los cuadros siempre hablan de la época, del periodo. El artista nos deja su visión de determinados acontecimientos, de determinadas situaciones, ¿no? A mí me parece que eso es fantástico porque
permite a quien ve un cuadro poder situarse en el tiempo en que fue pintado, a veces muy diferente del tiempo que se pretende recrear. Hay determinadas indumentarias, por poner un ejemplo, ¿no? Determinadas indumentarias en personajes de cuadros religiosos referidos a la época de Jesús de Nazaret, que tienen, en fin, visos de ser del siglo XVI o del siglo XVII si fueron pintados en esa época. Por lo tanto, tienen un atractivo extraordinario porque nos sitúan más allá de lo que el artista quiere expresar en el tiempo en que se está expresando. Sí, sí. Uh-huh. Tu libro, El milagro del Prado, hace especial hincapié en los acontecimientos que sucedieron poco antes de la Guerra Civil, bueno, prácticamente con el conflicto ya comenzado hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la historia de esos cuadros también va un poco más allá, ¿no? En el sentido de que muchos de ellos ya estaban en el Alcázar Real de Madrid en el año 1734, cuando se incendió y tuvieron que ser rescatados. En otra ocasión, cuando llegaron los franceses en 1808, también muchos fueron sacados de una manera poco habitual, ¿no? Poco ortodoxa, ¿no es así? Sí, ha habido vicisitudes muy grandes. Ese acontecimiento al que tú te has referido del año 1734, cuando se produce el incendio del Alcázar de los Austrias, que ardió por completo, parece ser que fue en la habitación del pintor de cámara en aquel momento, de Felipe V, donde se inicia el fuego y se pierden obras muy importantes. Se salvaron muchas otras también, ¿no? Por lo tanto, vivieron vicisitudes muy grandes. O qué ocurría, por ejemplo, con aquellos cuadros que en un momento determinado presentaban el desnudo de una mujer. No se podían exponer al público. De hecho, incluso cuando se abre el museo, lo que hoy es el Museo del Prado, la colección de pinturas reales en el reinado de Fernando VII, ya en comienzos del siglo XIX, esos cuadros, la maja desnuda, por ejemplo, de Goya, cualquier cuadro que tuviese un desnudo se ponían en unos gabinetes aparte y solamente se decía que podían ser vistos, en fin, por un determinado público que tenía fundamentos morales para poder verlo, ¿no? Por lo tanto, se han vivido situaciones muy curiosas y desde luego la que se vive durante la Guerra Civil de 1936-39 a mí me parece verdaderamente espectacular. Es quizá no la más llamativa de todas, ¿no? Porque bueno, es la más reciente, la más cercana a nosotros, la que podemos, hay gente incluso que sigue viva y que tiene recuerdo, ¿no?, de lo que sucedió en aquellos años en Madrid, y que nos está hablando de, bueno, en ese corte del documental Las cajas españolas escuchábamos como, bueno, pues el Museo del Prado parece que estaba construido de una manera que aguantó bastante bien, ¿no?, los bombardeos, y que la salida de los cuadros quizá fue precipitada, también se ha achacado a una maniobra de propaganda, ¿no?, de la República para llamar la atención sobre el ataque del lado rebelde. ¿Tú qué opinas de todo esto? Sí, mi opinión es que efectivamente, de manera básica, lo que el gobierno de la República, de Largo Caballero en concreto, que en ese momento es el presidente del gobierno de la República, lo que hace es una operación de propaganda, de pura propaganda. No había caído una sola bomba sobre el Museo del Prado, ni siquiera en las cercanías. De hecho, bombas explosivas sobre el Prado no cayó ninguna a lo largo de la guerra. Ese corte que hemos oído al principio se refiere a una serie de bombas que caen en el Paseo del Prado y que efectivamente afectaron a los cristales, a las vidrieras, afectaron a los marcos, a los herrajes, pero no afectó absolutamente para nada a las obras. Es decir, se toma la decisión mucho antes de que haya podido ocurrir ni siquiera ese incidente, al que yo no le quiero quitar ninguna importancia. Ellos querían, utilizando el enorme poder que tienen esas obras, que son, hoy decimos que son patrimonio de la humanidad, en el mundo, para denunciar los bombardeos que Madrid está sufriendo por parte de la aviación franquista, ¿no? Y claro, el gobierno de Largo Caballero toma esa decisión en los primeros días de noviembre de 1936, justo en el momento en que también deciden abandonar Madrid. Deciden abandonar Madrid, en mi opinión, porque tienen muy poca fe en el ejército republicano, que ha ido cediendo terreno a lo largo de todo aquel verano de 1936. Luego el ejército republicano, en fin, mostró mucha más capacidad de resistencia de la que creía el gobierno de Largo Caballero. Madrid estabilizó un frente hasta el final de la guerra. Y toman una decisión con una explicación que a mí me parece verdaderamente brutal. Los cuadros del Prado deben estar donde esté el gobierno. Eso no tiene justificación ninguna. La Oficina Internacional de Museos, el organismo más importante de la época, señalaba que en caso de conflicto los cuadros deben permanecer convenientemente protegidos en el museo donde se encuentran.
De nada sirvieron, en fin, los escritos, las protestas de Sánchez Cantón, de muchos otros técnicos del Prado, diciendo que había cuadros que no podían montarse en un camión para ser trasladados, primero a Valencia, luego a Cataluña. Los cuadros terminaron en Suiza, en Ginebra, ¿no? Sometidos. Imagínate el estado de las carreteras en aquella época, el tipo de amortiguación que tenían los vehículos. En fin, hay alguna anécdota estremecedora, ¿no? Por ejemplo, cuando las meninas, que van montadas en un camión, es un cuadro muy grande, llegan al puente que en Arganda hay sobre el Jarama, el camión no puede pasar porque el gálibo no da a la altura del puente, a un puente metálico que tiene dintel, no permite el paso del camión. En plena noche de un mes de diciembre se descarga el cuadro y se lleva a mano al otro extremo del puente. Imagínate la situación, o el hecho de que cuando los cuadros de Valencia a Cataluña pasan por Benicarló, a uno de los cuadros de Goya, en concreto a los fusilamientos de la Moncloa, al 3 de mayo, se le cae un balcón encima porque hay un accidente y desgarra al lienzo de Goya por una serie de sitios, creando una situación gravísima. Yo creo que sacar los cuadros del Prado fue una decisión lamentable tomada por un gobierno que en este caso actuó con bastante irresponsabilidad, porque, insisto, mi opinión es que era, en fin, un elemento de pura propaganda. La misma que luego van a utilizar los franquistas cuando regresen los cuadros a España. El invicto caudillo Franco había logrado que los cuadros que habían sacado los rojos pudiesen regresar al país, ¿no? Es decir, que también lo utilizaron como propaganda. Y creo que aquí sería conveniente hacer una distinción. Los técnicos hicieron un trabajo extraordinario. Por ejemplo, la Casa Macarrón, que se encargó de los embalajes a partir de un determinado momento, hizo un trabajo excepcional, en fin, utilizando los escasos recursos que tenía, porque conforme iba avanzando la guerra, la posibilidad de tener material con que embalar los cuadros era cada vez más escaso, ¿no? Y los propios restauradores, cómo mimaron los cuadros para tratar que los efectos de aquellos traslados, en fin, no fuesen graves. Hay un testimonio también, en fin, en el libro se recogen muchos elementos de este tipo, del propio Azaña, del presidente de la República. Los cuadros, cuando se trasladan a Cataluña, se llevan básicamente a dos grandes fortalezas, al castillo de Peralada y al de Figueras. Pero es que resulta que eran depósitos de municiones. Azaña tiembla, dice: tengo bajo mis pies las obras de Velázquez, del Greco, las obras de Goya, de Tiziano. Esto es más importante que la República y que la monarquía junta. Tiemblo que pueda alcanzarles una bomba. ¿Quién decide colocar los cuadros allí, donde hay depósitos de municiones que son objetivos militares de la aviación enemiga, en este caso de la aviación rebelde, de la aviación franquista? A mí me pareció, en fin, una auténtica desmesura. Y quiero, en fin, señalar que hay una diferencia muy notable entre las decisiones que toman los políticos y las decisiones o el trabajo que realizan los técnicos para tratar de protegerlo en la medida de sus posibilidades. La saca de cuadros del Prado, en los días en que la dirigió María Teresa León, la que fue compañera de Alberti, fue un verdadero desastre. Los cuadros salían prácticamente sin protección ninguna. Lo que le interesaba era que salieran rápidamente, y muchos de ellos salieron, se me va a permitir un poco la expresión, con unas cantoneras y poco más. Es decir, sometiéndolos a unos riesgos, a mi modo de ver, verdaderamente graves y desde luego innecesarios. A las 2 semanas de guerra, la improvisada Junta ya funciona a buen rendimiento. Dispone de nuevos medios y empieza a organizar metódicamente la conservación y catalogación de las piezas recuperadas. Se incorporan especialistas al equipo y se crean comisiones para los diferentes servicios. Se levantan actas de incautación y se confeccionan ficheros detallados con la procedencia, el autor y la materia de cada obra recuperada. Además, aumenta el número de sus miembros, lo que permite ampliar los reconocimientos y el número de las recuperaciones, que continúan siendo difíciles de negociar. Sobre todo cuando se deben a denuncias anónimas como la que, firmada con el seudónimo Un Artista, se recibe en el Museo del Prado, dando cuenta de que 5 cuadros del Greco se han escondido en una cueva de Illescas, en Toledo.
uno de los problemas que también existía a la hora de manejar, de trabajar con tan ingente pinacoteca, de los cuadros más importantes que salieron del Museo del Prado y que estamos hablando en estos minutos aquí en Ser Historia con José Calvo Pollato, autor de este libro El Milagro del Prado, es tener un listado detallado de todas esas obras, el seguimiento de dónde estaban, no solamente la idea de la propia conservación, ¿no? y en el traslado y los materiales que se utilizaban para ello. Pero, Pepe, la idea de estos cuadros, ¿se sabía realmente cuántos salieron? ¿Se tenía conciencia de realmente, no voy a decir la valía, ¿no? de todos ellos, pero sí que la cantidad y la calidad de todos ellos? Sí se sabía, sobre todo gracias al trabajo que realizan Giner Pantoja y Timoteo Pérez Rubio conforme los cuadros van llegando a Valencia. Una cosa es la manera en que se sacan y otra cosa es la manera en que como luego se van conservando, y como he dicho antes, esos restauradores y esos técnicos que trabajan por protegerlo, fue una labor extraordinaria. De ese corte que acabamos de oír, se está refiriendo a la creación que se hizo muy pronto en Madrid, porque al comenzar la guerra en Madrid, los primeros días de guerra, hay un desorden, un caos absoluto, y grupos incontrolados asaltaron fundamentalmente iglesias y palacios pertenecientes a gente de la aristocracia de ideología conservadora, los asaltaron y se crea una junta denominada de incautación y salvamento, es decir, incautar los bienes para poder salvarlos. Y efectivamente desarrollaron una labor verdaderamente extraordinaria tratando de salvar todo ese patrimonio histórico-artístico, no ya los cuadros del Prado, sino mucho patrimonio histórico-artístico, muy ligado, por ejemplo, a cuestiones religiosas, que eso ha sido muy importante en España, para tratar de salvarlo, porque la Iglesia se había convertido en uno de los objetivos a atacar por parte de esas bandas incontroladas que habían surgido en Madrid, ¿no? Hacen una labor muy meritoria, y ellos muchas veces, los miembros de esa junta, donde están, en fin, nombres muy ilustres, la Fuente Ferrari, por ejemplo, por citar alguno de ellos, ¿no? Ellos mismos hacen informes diciendo que hay determinados cuadros, por ejemplo, los borrachos de Baco, de Velázquez, ¿no? Que no pueden salir, que no deben salir del Museo del Prado. Ellos a veces son los que elevan esos informes y los que señalan que los cuadros no pueden salir de la forma en que lo han hecho en la época en que María Teresa León ha estado dirigiendo la salida de los cuadros. Se hizo una labor muy importante en ese sentido para tratar de salvar una parte importante del patrimonio, pero luego, y en el libro también yo lo recojo, hay situaciones verdaderamente dramáticas, como la incautación de la colección de monedas del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional, que se hace en el mismo momento en que se decide que se saquen las obras del Prado. Voy a dar un detalle que a mí me parece revelador. Se incautan solamente las monedas acuñadas en oro y en plata, porque son las que, además de un valor numismático, tienen un valor per se metálico por el metal en que están acuñadas. No interesaban las monedas acuñadas en bronce, no interesaban las monedas acuñadas en cobre. Se llevaron más de 10.000 monedas. Esas, desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurre con los cuadros del Prado, que pudieron regresar todos, se perdieron todas en la oscura historia del Pita, el yate que las transportó al otro lado del Atlántico, donde en un momento determinado se le pierde la pista en México. Estaba viendo el mapa que aparece en una de las guardas del libro, en donde se ve precisamente el itinerario, ¿no?, que hacen los cuadros del Prado desde noviembre del año 1936 hasta su regreso final a Madrid en septiembre de 1939. Parece, bueno, salvando aquí un poco las bromas, la Vuelta Ciclista a España, con parte de Europa, ¿no?, entrando hasta Ginebra, cruzando Francia. Sí. Hay un itinerario, yo creo que con los hitos fundamentales recogidos, ¿no? Lo que acabo de señalar, por ejemplo, que había ocurrido en Arganda, en el puente de Arganda, la llegada a Valencia, donde, por ejemplo, son las torres de Serrano las que se han acondicionado para depósito de los cuadros. Como muchos eran muy grandes y las torres tenían dimensiones limitadas, otros se llevaron al Colegio del Patriarca, ¿no? Luego de allí van a ir a Cataluña, cuando el gobierno republicano abandonó Valencia porque el ejército franquista está avanzando sobre el Mediterráneo y puede cortar ya las comunicaciones, y se instalan, como he dicho antes, en Peralada y en Figueras. Y luego se viven momentos dramáticos porque, claro, hay una preocupación a la hora de sacar los cuadros fuera de España. A partir de ese momento están en un territorio extranjero y, bueno,
nosotros teníamos las experiencias de lo que los franceses, por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia habían hecho con numerosísimas piezas del patrimonio histórico-artístico de España. Hay una preocupación para garantizar que en cualquier circunstancia esos cuadros puedan volver de nuevo a España cuando están saliendo en ese momento. Y no solamente, Pepe, el hecho de que estuvieran fuera de nuestras fronteras, sino que además en el año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial y prácticamente saliendo una guerra para entrar en otra. Claro, yo recojo una situación muy curiosa. En Ginebra se produce una especie de duelo entre las autoridades franquistas, que ya han ganado la guerra, estamos hablando ya de marzo del 39, y los republicanos que han llevado los cuadros hasta allí, ¿no? Bueno, los franquistas se hacen cargo de los cuadros y negocian con las autoridades de Ginebra la celebración de una exposición. Voy a dar un dato que puede llamar mucho la atención, pero que tenemos que situarlo en el año 1939, visitan esa exposición, que se llamó de los tesoros españoles, más de 400.000 personas en el verano de 1939, que es cuando estuvieron expuestos. 400.000 personas con los medios de comunicación que había en la época. Es una barbaridad. Claro, una barbaridad. Esa cifra sigue siendo hoy, con los medios de comunicación de que disponemos, una barbaridad. Bueno, pues las autoridades ginebrinas, la exposición terminaba el 31 de agosto. Ante el éxito pidieron prorrogarla un poco tiempo más. Las autoridades españolas se negaron. Al día siguiente comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Los trenes de retorno a España en los primeros días de septiembre tenían que viajar con las luces apagadas cuando viajaban de noche, porque la aviación alemana podía bombardear el territorio francés. Estaban en guerra, ¿no? En fin, no ocurrió nada, no pasó nada. Las obras terminaron llegando a Irún y por Irún hasta Madrid, donde fueron recibidas, en fin, en loor de multitud, ¿no? Y ahora sería, como decía antes, la propaganda franquista de los vencedores de la guerra, los que saltaban que la locura que se había cometido sacando los cuadros fuera de España, en lo cual llevaban su parte de razón, se habían podido rescatar gracias a las gestiones del caudillo, ¿no? Propaganda. Es una historia fascinante la que nos cuenta nuestro invitado José Calvo Pollato en su último libro El milagro del Prado, la polémica evacuación de sus obras maestras durante la Guerra Civil por el gobierno de la República. Pepe Calvo, muchísimas gracias por habernos acercado de una manera tan brillante la historia de estos cuadros, la intrahistoria de estos cuadros, y como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, a ti, Nacho, en particular, y a todo el equipo en general. Es un placer estar en vuestro programa. Cuando finalice esta emisión, tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. Creta 1567. La Serenísima República de Venecia tiene allí un bastión asomado al Egeo. Y en la isla, en Candia, una familia de comerciantes impone su ley entre negocios de vino, de sal, de cobro de impuestos. Son los Teotocópuli, pero esta tarde los dos hermanos, Domenico y Manuso, están discutiendo. No lo entiendo, Kiria. Aquí tienes tu familia. Eres un prestigioso ilustrador de conos. Padre te dejó seguir tu carrera y pintar. Y ahora te quieres ir a Venecia. Manuso, tú no lo entiendes. Ser pintor occidental es alcanzar la gloria como Tiziano, como Tintoretto. Y el dinero también. A mí se me hacen estrechas estas paredes. Comprendo tu ambición, pero tú ya tienes aquí un nombre. ¿Y te cotizas bien? Sí, pero quiero el favor de un príncipe. Conocer otras técnicas. Yo sé lo que quiero hacer. Y la decisión está tomada. El Greco tiene en ese momento 26 años. Según le describe el historiador y académico Fernando Marías, es un ambicioso total. Es un ambicioso social, es un ambicioso económico, es un ambicioso de fama, un ambicioso total. Y así llega a Venecia, no como un aprendiz, sino como el maestro que es, y visita los talleres de Tiziano y sobre todo de Tintoretto. Acude a iglesias, se establece pintando tablas para algunos clientes y va abandonando el estilo bizantino y depurando todo aquello que ve. El Greco es siempre una esponja.
Por lo tanto, digamos, él tiene una enorme capacidad de absorber lo que tiene delante de los ojos. Con suficientes recursos, el Greco va demorando su estancia en tierras italianas. Pasa por Parma, donde ve obras de Correggio, por Vicenza, donde admira lo que ha hecho Palladio, por Orvieto, Perugia, Florencia y finalmente llega a Roma. El objetivo del pintor es convertirse en servidor de un príncipe de la Iglesia, quizá del Papa Gregorio XIII, y una carta del miniaturista Clovio al cardenal Alejandro Farnesio le presenta así. Ha llegado a Roma un joven Candiota, discípulo de Tiziano, que a mi juicio figura entre los excelentes de la pintura. Aunque el cardenal Farnese le acoge, nadie sabe por qué es expulsado tiempo después. Un misterio en la vida del Greco que aún hoy ningún investigador sabe esclarecer. La aristocracia romana le hace el vacío, pero surge otra oportunidad cuando conoce a Luis de Castilla, bastardo del deán de la Catedral de Toledo, que ha acudido al Vaticano a que se le reconozcan sus derechos. Oh, no seáis orgulloso, querido Domenico. ¿Por qué no viajáis a España? Me molesta dejar Roma sin aclarar esto. Es mi honor, don Luis. Quiero una reparación. No, olvidadlo. Yo me conozco la curia. Venid a Toledo. Mi padre, el deán de la catedral, puede introduciros. Además, nuestro rey Felipe II está contratando pintores para la ornamentación del Escorial. ¿España? ¿Qué pasa? ¿No nos consideráis suficiente para vos? Demasiado católica. Oh. Y así, los azares del destino traen a Domenico Teotocópuli a España. El paso por Italia le ha hecho madurar, pero no convertirse en un pintor de Madonnas. Cada vez más limpio e inmaterial, su estilo se aleja de los venecianos y refleja una constante evolución. Pero allí ha aprendido algo más, la dignidad del artista. Lo destaca Leticia Díaz, jefa del Departamento de Pintura Española del Renacimiento del Museo del Prado. Venía con las ideas que había traído de una Italia donde el arte es un arte liberal, una creación profundamente intelectual, y realmente el modo en el que Toledo y España concebía el arte era muy distinto de lo que él había visto, pero es verdad que en Toledo le brinda las grandes oportunidades y él sabe aprovecharlas totalmente, ¿no? Pronto chocará con un rey, Felipe II, a quien le gustan los cuadros mitológicos de Tiziano con mujeres desnudas, o los del Bosco, que invitan a la reflexión moral. Pero cuando pide su majestad cuadros para un altar, pide que el martirio invite a la oración. Los cuadros del Greco no invitaban a rezar, distraían de lo que se debía, la función que debía tener fundamentalmente un cuadro, que era religioso, que era el de incentivar la relación del fiel con la divinidad o con el santo representado, ¿no? Y las puertas de palacio se cierran también para el Greco. De los 37 años que el Greco pasó en Toledo, saldrá su fructífera obra. Sabemos que mantuvo un importante taller y se convirtió en pintor cotizado para acaudalados nobles y comerciantes. Noticias tenemos de ello y también de los abundantes pleitos que mantuvo por cuestiones de deudas. Pleitea por todo. A lo mejor algún tasador que él había elegido pues decía que le debían, si le exigían cambiar esto o aquello, si pensaban pues que las Marías en el expolio estaban demasiado cerca, si eso no estaba en los evangelios, pues ponía un pleito aunque fuera amigos, ¿no? Fue un hombre enciclopédico, renacentista, un artista completo interesado por la pintura, pero también por la filosofía, la arquitectura, la medicina. No así religioso. Fernando Marías considera que el Greco hacía de su capa un sayo. No tenía interés en adaptarse a las exigencias que se le pedían para las imágenes religiosas. Yo seré yo mismo. Pinto lo invisible. El paraíso, la gloria, el infierno, el purgatorio, los ángeles. ¿No he de elegir la materia que yo he decidido? ¿Y quién podrá discutirme sobre ello si nadie puede verlo? En un momento en que este país necesitó mitos para arropar cierta idea de una España de héroes y santos, se elige al Greco como quinta esencia del misticismo español junto a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, junto al Quijote de Cervantes. Gregorio Marañón defendió esta idea en su libro El Greco y Toledo.
Y hemos pedido a su nieto, Gregorio Marañón, presidente de la Fundación El Greco, que nos lea un fragmento revelador de esta teoría. No estaba de acuerdo con el tono del catolicismo español, concretamente con la Inquisición y con el exhibicionismo de la religiosidad. Pero esto mismo les pasaba también a los místicos y por eso andaban a trancas y barrancas con la Inquisición. Por lo demás, es posible que conservara su actitud ortodoxa nativa, pero de que era cristiano y cristiano no puede dudarse, y esto es lo esencial. Sin embargo, hoy, los que más conocen su personalidad nos indican que ni era católico ni reflejó su espiritualidad en las imágenes que pintó. Esas manos transparentes, esos ojos casi líquidos de sus santos, esos Cristos sin sangre ni espinas, nos hablan más bien de un artista que persiguió la belleza e incluso que denunció el fanatismo religioso en sus santos de mirada extraviada o en esos cielos forzadamente apocalípticos. Bueno, pues el no tener que servir a la catedral le hizo más Greco. Sin duda, lo que fue para él un fracaso fue una suerte para todos nosotros, porque le permitió ser más él mismo, ¿no? Hoy los expertos nos recomiendan que despojemos al artista de esos falsos mitos como sus problemas de visión y veamos en su obra la de un hombre que quiso ir más allá de las tendencias, buscar la belleza, esquivar los fanatismos religiosos y rendir solo culto a la sagrada libertad de la creación. Ser Historia con Nacho Ares. Después de esta magnífica semblanza de la figura del Greco, una semblanza biográfica de parte de nuestra compañera Ángeles Afuera del Servicio de Documentación, vamos a adentrarnos en la obra del Greco desde el punto de vista más artístico. El Greco ha sido una figura con un recorrido no solamente en su espacio vital en el siglo XVI y comienzos del XVII, sino que a lo largo de toda la historia, los siglos que le sucedieron, pues generó inquietudes y sobre todo suscitó una suerte de escuela con muchos autores que tomaron al Greco como referencia para sus obras, con ese lenguaje tan particular y tan universal al mismo tiempo que el Greco creó en el siglo XVI y a comienzos del siglo XVII. Leticia Ruiz, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Leticia Ruiz es jefa del Departamento de Pintura Española hasta el año 1700 del Museo del Prado. Leticia, la primera pregunta que le quería transmitir es, una de las virtudes precisamente de la obra del Greco es la singularidad de ese lenguaje artístico que él fue capaz de crear con esas figuras tan estilizadas y tan particulares, ¿no? Sí, sin duda, es un pintor que ya fue visto así, como un pintor singular por sus propios contemporáneos. Y después, cuando uno repasa la historia del arte va comprendiendo que aunque tiene muchos aspectos que están tomados de otros pintores, de otros artistas y que al mismo tiempo es hijo de su tiempo, pues aún más consideramos que esa singularidad y ese carácter especial que tiene el arte del Greco, ¿no? ¿Cómo entendieron? Usted lo ha mencionado un poco por encima, pero me gustaría profundizar un poco. ¿Cómo entendieron los que le rodeaban esas figuras tan derretidas, ¿no? Incluso podríamos decir con esos aspectos tan lánguidos. Bueno, pues para empezar, el Greco, donde encontró su punto de, su lugar, su ámbito de realización, pues más extenso y donde encontró sin duda mayor comprensión fue en el Toledo, en el que vivió pues prácticamente la mitad de su vida, ¿no? Donde sin duda encontró mayor cercanía, no tanto con los artistas y artesanos de ese Toledo, sino más con los eruditos, los poetas, los intelectuales de esos años, ¿no? Porque su pintura, y ahí está el famoso dicho de Palomino que se refiere a él como un filósofo de agudos dichos, ¿no? Es decir, una persona a la que se describe más como un filósofo, un intelectual, que como un pintor, ¿no? Y él, sin duda tuvo el aprecio de esos contemporáneos, pero especialmente de esas élites culturales, intelectuales, que podían entender más
bueno, pues esos recovecos mentales que se distinguen al apreciar su obra, ¿no? Precisamente en esa obra que todos conocemos, a través de grandes obras que han pasado pues con letras de oro a la historia del arte universal, uno de los referentes más comunes en aquella época pues era el color, ¿no? La viveza de esos colores que él había un poco tomado de su influencia italiana en los años que estuvo estudiando allí. Sí, sin duda es el color una de las señas de identidad, ¿no? Antes lo ha dicho usted bien, pues las propias figuras, el canon figurativo con el que representa la figura humana, y sin duda también el color. Un color que por otro lado fue transformando a lo largo de toda su producción artística, ¿no? Y especialmente cuando nos referimos al Greco más granado, al Greco realmente más interesante, que es el Greco que llega a España a principios del año 1577 y hasta su muerte, pues vamos viendo cómo es un color que también va mutando, ¿no? Igual que las figuras, igual que ese canon, igual que esa idea compositiva o esa idea expresiva, pues no es lo mismo el Greco del Espolio o el Greco de la Trinidad del Museo del Prado, que está más cerca de los cánones establecidos en la pintura italiana que lo que va a estar pues pinturas como mucho más tardías, ¿no? Como pues el Laoconte, el Pentecostés del Museo del Prado. El Greco, en realidad hay muchos Grecos, aunque ciertamente en la retina de mucha gente pues está sin duda el Greco más extremo, el Greco final, ¿no? El Greco de sus últimos 14, 20 años como mucho, ¿no? Uh-huh. Esa influencia sobre todo ha generado pues una suerte de escuela, si no directa, sí de gente que le siguió muy de cerca su trabajo, su obra, su influencia, que es un poco lo que dio lugar a esta exposición, ¿no? El Greco y la pintura moderna. Hoy lo vemos como una especie de paradigma de la pintura del 16, una rara avis, una pintura muy intelectual, pero mucha gente le siguió, mucha gente fue capaz de ver en su obra un referente al que no copiar sino inspirarse. Bueno, depende de la época porque el Greco, al poco de morir, la verdad es que empezó a quedar en el olvido, ¿no? Y de hecho, pues de sus alumnos, pues bueno, sobre todo tenemos en la mente a Luis Tristán, que fue el que, bueno, tuvo una carrera un poquito más larga porque desgraciadamente murió joven y le sobrevivió solamente 10 años a la muerte del pintor. Pero luego la estela del Greco, excepto algunas de sus grandes creaciones iconográficas como San Francisco y el Hermano León o algunas de sus magdalenas, su estela fue quedando en el olvido durante prácticamente 2 siglos y medio, ¿no? Cuando en esta gran exposición que termina el próximo domingo pensamos en esa estela del Greco, pensamos ya en un momento mucho más posterior, pensamos ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando primero los románticos franceses, los expresionistas alemanes, incluso autores como Picasso, en el Picasso azul, o ya la escuela americana de los años 40 y 50 empiezan a ver en el Greco pues un referente, ¿no? Pero ya es un momento mucho más tardío, ¿no? Es cuando empiezan a ver, precisamente por haber sido el Greco del siglo XVI y una pequeña parte del XVII, un pintor anacrónico, un pintor que rompe la idea de la pintura del Renacimiento italiano. Precisamente esos artistas de la modernidad son los que fijan sus intereses precisamente en esa singularidad del Greco por muchos caminos y muchas vías. Es lógico, hay que pensar que no es lo mismo cómo lo reciben los románticos franceses a cómo lo reciben los expresionistas alemanes. Cada uno hace una lectura distinta del Greco y eso precisamente nos da una medida del profundo significado y de la enorme dimensión artística del Greco, ¿no? Pero es muy posterior a la propia biografía del Greco en vida, ¿no? Usted lo dice, la dimensión que tuvo el Greco después de su muerte
habiéndose convertido en un referente universal de la historia de la pintura. Leticia Ruiz, jefe del Departamento de Pintura Española hasta el año 1700 del Museo del Prado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Museo del Prado, a diferencia de lo que son los museos americanos o lo que es la National Gallery de Londres, no nació con vocación de museo. Nadie pensó que esto iba a ser un museo, cosa que sí se hicieron en los museos americanos, en el museo inglés, y se creó una colección completa, una colección en la que hubiera de todo. Porque lo que tenemos aquí es lo que le gustaba a nuestros reyes. Lo que tenemos aquí es aquello que ellos compraron con auténtica pasión, porque en España hemos tenido la inmensa suerte, de que muchos de nuestros reyes pues, fueron grandes amantes de la pintura. Por ejemplo, Felipe II, Felipe IV, Carlos II, Felipe V, Isabel de Farnesio o Carlos IV fueron coleccionistas verdaderamente apasionados que allegaron, ¿no?, una gran cantidad de obras de arte, pero claro, como todo coleccionista, compra lo que le gusta. Es lo que hace cualquier coleccionista, lo que hacemos los coleccionistas, ¿no? Porque yo también me incluyo un poco dentro de ese mundo del coleccionismo. Dentro de muy pocas fechas vamos a celebrar, estamos casi en los albores de la celebración de uno de los centenarios más importantes de los últimos años, el segundo centenario del Museo del Prado. Son 200 años de una de las pinacotecas más importantes del mundo, por no decir la que más. Tiene, como escuchábamos ahora en este corte de Miguel Morán, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, algunos problemas porque hay que partir de la idea de que el núcleo principal del Museo del Prado son colecciones adquiridas por los monarcas españoles a lo largo de la historia, y ellos compraban lo que les gustaba, ¿no? De esa manera, pues el Prado pues quizá adolece de algunos periodos históricos que poco a poco ha ido a lo largo de los años intentando cubrir. Pero bien es cierto que esas colecciones, si bien no abarcan completamente una cronología amplia de la historia de la pintura, tienen quizá algunos elementos, un elemento humano del que carecen otras grandes pinacotecas como la National Gallery en Londres o el Metropolitan en Nueva York, ¿no? Y es que esos cuadros han salido quizá de los talleres de los artistas no para estar en museos, sino como elementos iba a decir casi de contrabando, ¿no? De mercancía, ¿no? Algo que, como digo, los del Museo del Prado pues no cuentan con ello. Sobre la mesa de esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia, hoy contamos con un libro muy especial, La familia del Prado, un paseo desenfadado y sorprendente por el Museo de los Austrias y los Borbones, cuyo autor, Juan Eslava Galán, ya comparte con nosotros micrófono. Juan, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Estaba viendo ahora la portada, cuando escuchábamos el corte no me había fijado en el detalle de la infanta Margarita guiñando el ojo, ¿no? Vemos ahí algunos protagonistas de la historia, vemos allá a Carlos V, la propia infanta Margarita, Felipe V, Carlos III. Le has querido dar quizá un aspecto muy humano, ¿no? a la propia pinacoteca, por lo que decía yo ahora, ¿no? Que no son cuadros comprados para poner un museo, sino para ser disfrutados, en muchas ocasiones son incluso encargos. Efectivamente, sí. Bueno, la idea del libro La familia del Prado nació el año pasado porque yo, con una nieta de 7 años, se llama Minerva, siempre que viene a Madrid la llevo al Prado, porque ella desde que tenía 4 días de edad es benefactora del Prado, es de los amigos del Museo del Prado. La llevo
y le estaba enseñando, pues bueno, este rey es el papá de aquella niña y aquella es la mamá y ese es el abuelo. Y entonces me dice, pero papá, entonces esto, bueno, abuelo, en cierto modo es un álbum de familia. Entonces dije, es verdad, la cría se ha dado cuenta de esto. Claro, el Museo del Prado es muchas cosas, pero entre otras es un álbum de familia donde están representados los reyes, las reinas, muchos príncipes, desde los reyes católicos en adelante. Así es que con ese criterio, como se enseña un álbum de familia, ¿no? Que vas contando pues los entresijos de cada personaje, ¿no? Sus gustos, sus defectos, sus aventuras, sus amantes, tal. Pues así he repasado la galería de reyes y de reinas del Prado. Fíjate que estaba pensando ahora cuando decías estas palabras de tu nieta Minerva, que en muchas ocasiones los niños tienen la inocencia, entre comillas, o la ingenuidad de hacerte ver. Tú has estado en el Prado, al igual que yo, miles de veces, y yo nunca había caído en la cuenta de que realmente eso era pues lo más evidente, un álbum familiar, ¿no? Y en definitiva, una pinacoteca que tiene 200 años y que podemos estar muy contentos de este cumpleaños, sobre todo porque, como lo decía en la introducción, también es una de las mejores, por no decir la mejor pinacoteca del mundo. Hombre, yo diría que la mejor. En otras hay otras cosas, pero en la esencia de la pintura en su mejor momento, adolece, ya sabemos, en el siglo XIX, los reyes no tenían tanto dinero y tampoco compraron tantos cuadros, ¿no? La gran pintura del siglo XIX quizá cojea un poco, pero se complementa con la Thyssen, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo lo considero la mejor del mundo, sin duda. Uh-huh. Y son 200 años. En sus inicios, imagino que, claro, son colecciones heredadas, sobre todo de los Austrias, de los primeros Borbones. En sus inicios no era una colección tan grande como la vemos ahora. ¿Cómo fueron esos inicios del Museo del Prado, desde el punto de vista de la tiene siempre, pinacoteca? Por supuesto, los reyes, además en el momento en que la monarquía española dispone de todo el oro y la plata que viene de América, etcétera, tuvieron ocasión en el siglo de oro de contratar a los mejores pintores. Entonces, claro, el emperador Carlos V contrata a Tiziano. Después tenemos a Velázquez, todos los grandes pintores que desfilan por aquí, eso en primer lugar, ¿no? Y después también, claro, hay que tener en cuenta que estos cuadros están para adornar, no para el público, sino están para adornar los salones primero del Alcázar Real, después del incendio. Casi todos los cuadros del incendio los depositan en el Escorial, los que se salvaron del incendio. Algunos incluso fueron recortados y tal, porque parte de ellos estaban quemados. Claro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en el Escorial, después de la Guerra de la Independencia, pues la reina, visitando el Escorial y vio que había una sala donde había una cantidad de cuadros acumulados, y entonces ella tuvo la idea de hacer un museo. Entonces era una idea que estaba muy en boga. Napoleón quería hacer también un gran museo de pintura, para el que robó bastante pintura española. Afortunadamente no todas se la pudieron llevar. Y de ahí surge, por eso tiene 200 años, ¿no? Desgraciadamente la reina nunca pudo verlo inaugurado, murió antes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ahí está. Y sí, y ahí se concentró toda la gran pintura, y también todos los gustos que tienen los reyes, ¿no? Por ejemplo, Felipe II, al que siempre nos ponen como un rey así siniestro y tal, yo cuento ahí cómo era realmente. Era un rey de joven bailón. Después ya de mayor le abrumaba el peso del imperio, como es lógico, le abrumaba el peso de todo lo que tenía España, las posesiones, los problemas. Pero a pesar de eso le encargaba a Tiziano cuadros en la pornografía de la época, es decir, cuadros muy eróticos. De eso vamos a hablar que están ahora, ahí, sí. Y entonces es interesantísimo. Todas las facetas que tiene el museo y las facetas humanas, que es lo que yo he intentado reflejar en la familia del Prado. Uh-huh. Lo acabas de anunciar antes, avanzar un poco antes, no son cuadros para ser expuestos en un museo, eso es un concepto moderno, eran cuadros privados para los reyes, de tal manera que hoy cada visitante del Museo del Prado se puede sentir un poco príncipe, ¿no? Un poco rey, de estar disfrutando de sus propias obras. Sí, realmente, porque hay esa riqueza. Por ejemplo, por poner un caso, casi pasa inadvertida una mesa espléndida de taracea de mármol italiano que hay en medio, que además en el siglo XIX casi todos los reyes se retratan
al lado de esa mesa. La mesa de don Rodrigo Calderón, que era también un gran coleccionista y también tenía mucho dinero. Y que luego acabó en la horca. Y que acabó en la horca, así no se pudo escapar como su dueño, ¿no? Como muchos políticos de ahora. Sí, efectivamente. Y esta mesa es el Museo del Prado no solamente tiene cuadros, también tiene mesas, tiene estatuas, tiene estatuas. Entonces, claro, ahí está toda la riqueza de los palacios, pero concentrado ahí, ¿no? Entonces, claro, es una maravilla pasear por los salones del Museo del Prado. Eso es una delicia y luego lo que te enseña, porque ahí está reflejada toda la historia. Son los retratos de la historia de España, ¿no? Y de los acontecimientos. Del mismo modo vemos a Juana la Loca acompañando el cadáver del marido, que no quiere que lo vea nadie, que vemos los fusilamientos de la Moncloa por los franceses. O sea, que esta es la historia. De todo, ¿no? Y momentos agradables y momentos tristes también, más duros, ¿no? Desde el punto de vista de la memoria y del recuerdo. Y antes lo has anunciado, también esas pinturas eróticas que en ocasiones no eran realizadas para ser vistas ni siquiera por pequeños grupos, sino para disfrute, para el solaz del propio monarca, ¿no? Bueno, date cuenta, la Sereda, bueno, claro, la colección va pasando de un rey a otro. Cuando pasa de Felipe II a Felipe III. El bailón. Felipe II el bailón. Me ha gustado ese apelativo. Bueno, pues el hijo que es un hombre anodino y que un poco tímido y tal, pues intentó, pues, en fin, suprimirla, ¿no? Incluso, bueno, se salvaron afortunadamente. Pero después el hijo del hijo, o sea, el nieto de Felipe II, Felipe IV, que le encanta, y tenía un salón se retiraba a la siesta y tenía allí puestos todos los cuadros eróticos, y allí era donde echaba la siesta o lo que fuera. Lo que fuera, con la Calderona o quien fuera. Sí, ¿no? O con quien fuera. Bueno, tuvo, ya sabes, se calcula unos 40 hijos ilegítimos, naturales, ¿no? Naturales, ¿no? Le ganaba el Inca, que tuvo 200. 200, bueno. La reordenación de las colecciones del Museo del Prado ha supuesto el reto principal de estos últimos años, empezando en el 2009. A raíz de la inauguración de la ampliación, el museo recuperó una serie de salas en el edificio histórico, el edificio Villanueva, y además de esto, el museo vio que la visita a las colecciones iba a empezar desde el centro del edificio y no desde los extremos, como había sido la tradición. Añadir a esto que también el museo tomó la decisión de exponer sus colecciones del siglo XIX, colecciones que anteriormente habían estado expuestas en otro edificio, en el Casón del Buen Retiro. Quería exponerlas en este edificio, haciendo un recorrido que iba desde la escultura romana, desde la pintura románica, hasta finales del siglo XIX. Eso era, por tanto, el gran reto. Escuchábamos ahora a Gabriel Finaldi hablando de algunos de los cambios que ha tenido en los últimos años la infraestructura, la exposición, el relato museístico, como dicen muchos pedantes ahora, del Museo del Prado, porque en esos cuadros, en esas pinturas, como relatas tú en tu libro, Juan Eslava Galán, La familia del Prado, hay muchas historias, muchas anécdotas. Quizá nos centramos en los highlights, ¿no? En el top 10, ¿no? Como las meninas, ¿no? Que me encanta, me sigue encantando viendo aquí a Margarita guiñándonos el ojo en la portada del libro. Pero los cuadros que hay en el Prado y la intrahistoria de muchos de ellos es fantástica, y cuentas anécdotas deliciosas en tu trabajo, en tu libro. La verdad es que hay un anecdotario maravilloso. Por ejemplo, el otro día, enseñándoselo a unos amigos, en el cuadro de Sánchez Coello, el infante, bueno, el príncipe don Carlos, ¿no? Bueno, uno de los pretextos de la leyenda negra. Pues les hice ver, digo, fíjate, el arte del pintor. Este hombre era primero feo de cara y con una mandíbula prosnática como toda la familia, ¿no? Pero después tenía la cabeza un tanto deforme, un hombro mucho más bajo que otro, un brazo más largo que otro, y era cojo. Y fíjate, sin embargo, le ha puesto una especie de pelliza propia del norte de Europa y se ve hasta guapo. Claro, así, el Photoshop de la época. Que no tiene nada que ver, claro. Hay otros detalles, por ejemplo, hay en un rincón, tú lo recuerdas bien, está La Gloria, que es el cuadro frente al que murió Carlos V. Carlos V lo tenía en Yuste y él murió contemplando ese cuadro, que lo encargó 3 años antes al Tiziano.
le encargó un cuadro donde aparezca yo presentándome ante el tribunal de Dios, yo muerto y mi familia. Entonces, claro, es impresionante porque van todos vestidos de sudario. Entonces está allí Carlos V, Felipe II, su hijo, está su mujer Isabel de Portugal, de la que estuvo muy enamorado. Él tuvo, ya sabemos, hijos y tal, pero bueno, él estuvo muy enamorado de su mujer, que por otra parte era una espléndida reina. Pero al lado está el cuadro que también le encargó a Tiziano cuando ya muerta Isabel de Portugal, porque ninguno de sus cuadros de retratos de Isabel que él tenía de satisfacía, ¿no? Entonces, cuando ya se lo entregó, él dijo, no, retócale la nariz para que la tenga más recta, porque ella tenía la nariz un poquito aguileña, era bellísima, pero tenía la nariz un poquito aguileña. Entonces, tenemos los dos cuadros en donde se representa ante el Tribunal Divino, está de perfil y se le ve la nariz un tanto aguileña. En el otro se le ve perfectamente recta, o sea, el uso del Photoshop. Sí, el uso del Photoshop de la época. Estaba viendo algunas de las ilustraciones que tiene en tu libro con este retrato de Isabel de Portugal. Aquí lo tenemos, sí, con la nariz ahí más tiesa. Y este retrato, por ejemplo, que durante muchísimos años ha sido atribuido a Sánchez Coello, a mí me ha hecho ilusión que hace pocos se le cambiara la etiqueta a Sofonisba Anguissola, que era pintora, no era pintora de cámara, era ella una camarera de Isabel de Valois. Cuando uno ve la calidad del cuadro, te das cuenta, esta mujer era una pintora que merece estar situada, pero claro, como era mujer, la pintura no se consideraba tampoco un arte, sino un oficio, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues esta chica, además de otras cosas, lo mismo que Velázquez era posentador, pues esta chica, además de otras cosas, mírale, pinta cuadros. Es que el cuadro es maravilloso, con esa severidad del negro. Yo también cuento aquí en el libro que todo el mundo dice, el negro de los Austrias, negro y tal, porque son gente siniestra. No. El negro, es decir, había dos tipos de negro en Europa. Había el negro normal de una tintorería, que era el que se llamaba de ala de mosca. Pero cuando, con las plantas tintoreras que existían en Europa, cuando tú lavabas esa ropa, desteñía. Entonces, claro, tenías que teñirla de nuevo y eso era un gasto adicional. Sin embargo, cuando los españoles llegan a América, encuentran el palo campeche en México, que da el negro ala de cuervo, que es un negro negrísimo. Y claro, la exclusiva de la venta en Europa la tenían los monarcas. Así es que digamos que está haciendo publicidad de su negocio, no es que sea tan siniestro. De su marca, claro, Isabel habló que sí, la austeridad y tipo de cosas, pero nada que ver. Y los retratos de Isabel de Valois, que a veces ves dos de la misma mujer y dices, no puede ser la misma. Porque yo estoy convencido de que muchos de ellos, como en este, que vemos en el Museo del Prado, obra de Juan Pantoja de la Cruz, está relativamente idealizada, porque hay otros en donde se la ve que era más fea que un pie. Y es cierto que las crónicas del momento pues dicen que Felipe II estaba muy enamorado de ella, todos están de acuerdo de que fue la esposa más amada por parte del monarca español, pero esa nariz gorda, redonda, que tiene algunos retratos, también llama mucho la atención. También tenía esa belleza, digamos, espiritual, que hay que tenerla en cuenta porque también hay reinas impresentables, que yo cuento aquí algunas que, en fin, que son una cosa muy penosa. Esta mujer tenía eso, y luego también hay que tener en cuenta, él ya con la edad que tenía, era un bomboncito que le habían puesto al lado, ¿no? No olvidemos que ella estaba destinada a casarse con su hijo, pero como el hijo Carlos salió como salió, se casó con el padre, porque esto eran casamientos de tipo político, ¿no? Es decir, que había que casarse con Francia. Y bueno, pues si no puede ser el hijo, que sea el padre, ¿no? Y, en fin, yo por eso cuento ahí detalles muy interesantes de la cuestión diplomática. Una cosa que yo he observado, había un intercambio, claro, de retratos, no existía la fotografía, había un tremendo intercambio de retratos entre las cortes europeas, ¿no? En ocasiones pequeñitos para ser algunos pequeños medallones, tal, ¿no? Pero siempre abundan más los de las princesas feas, porque se ve que, claro, son más difíciles de colocar, ¿no? Sí, entonces las princesas feas abundan, ¿no? Además hay una anécdota que se dice que
la capitalidad de Madrid en 1561 y de asentarse la corte de forma permanente se debe no solamente a razones geográficas, de estar en el centro de la península, el aire de la sierra, la calidad del agua, etcétera, sino que a Isabel de Valois le gustaba Madrid, ¿no? Sí, y ya sabemos que tira más dos tetas que dos carretas. Sí. No, en ese, bueno, hay que tener en cuenta ya la edad del rey y él. Bueno, hay una cosa interesante de Felipe II, es que hay que ver también, nos lo han deformado mucho, ¿no?, con la leyenda, ¿no? Pero hay que ver la parte humana de ese hombre. Ese hombre además era muy culto, no era nada siniestro como nos lo han pintado a veces, ¿no? En el Escorial, en su monumento funerario, está allí él, está el monumento funerario suyo, el del padre, ¿no? Mirando al altar mayor, ¿no? Y en su monumento funerario aparece con sus 3 esposas, pero tuvo 4. Entonces, la que no saca es a la inglesa, María Tudor, que nunca, claro, era una mujer vieja, fea, y él era jovencito, y entonces pues él, y bueno, yo cuento aquí en el cuadro los comentarios de los cortesanos que lo acompañan al casamiento en Inglaterra. Además allí entonces el saludo era besándose directamente en la boca, ¿no? Y entonces hay un gallo que tiene confianza con él, que es todavía muy joven, todavía es príncipe, vive Carlos V, ¿no? Y, oye, chato, cuidado. Y le dice, mira, yo comprendo que este es un cáliz difícil de beber. Sí. Dice, pero claro, la monarquía lo requiere, o sea que te vamos a poner un callo, pero mira, esto es lo que hay, ¿no? Claro. Le está diciendo todo. Yo hace pocos días estuve en el Museo del Prado. Claro, en tu libro, todos los retratos que aparecen, que forman parte de la familia del Prado, que es el título de tu libro, se sabe perfectamente quién es la persona que aparece ahí retratada. Sí. Para mí, en todos los museos siempre me ha dado muchísima tristeza cuando encuentras un cuadro que dice personaje anónimo. Qué pena, ¿no? Que el hombre ha dejado quizá todo, o parte de su dinero o su fama y tal, y se ha perdido su nombre. Es como tú que coleccionas, por ejemplo, fotografías antiguas, te pasará infinidad de veces, claro, ¿no? Por ejemplo, el caballero de la mano en el pecho. ¿Quién demonios es ¿Cuánto ese caballero? daríamos por saber ese hombre quién es? Encargó el cuadro, evidentemente, y quién es, y su biografía, ¿no? Y qué ha hecho en la vida, tal, ¿no? Lo tenemos ahí, nos fascina esa visión de un caballero. Se ve que tiene una vida espiritual intensa, ¿no? Por esa mirada y tal. Pero eso es todo lo que sabemos. O ¿cuánto daríamos por saber en el entierro del conde de Orgaz quiénes son todos esos personajes que hay ahí representados, ¿no? El cuadro de las lanzas, ¿no? También de la rendición de Breda, que además que son retratos, se ve claramente que son retratos, ¿no? Que nos están mirando a veces, ¿no? Sí, pues bueno. Esa posición en ocasiones de la figura, de la cabeza del personaje que hace llamar la atención, ¿no? del espectador. De toda esta historia y mucho más vais a encontrar, queridos oyentes, en La familia del Prado, el último trabajo de Juan Eslava Galán, a colación de este segundo centenario del Museo del Prado que estamos prácticamente ya celebrando. Juan Eslava, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muy bien, muchas gracias. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y el sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Yo recuerdo que cuando estudiaba Historia del Arte, como una de las asignaturas en la carrera que yo realicé en la Universidad de Valladolid, los profesores que yo tenía siempre se limitaban a describir someramente aquellos aspectos, ¿no?, que caracterizaban cada una de las pinturas. Y yo recuerdo que tuve en cierto momento cierta controversia con uno de los profesores, porque yo le quería preguntar qué hay más allá de esa simple descripción, ¿no? ¿Qué significaban esos objetos? Porque yo veía que efectivamente los Felipe II de Tiziano pues iban con una coraza de color tal o cual, o tenías ciertos elementos en las manos, pero ¿qué significaba todo aquello?
Para hablar de la figura de Diego Velázquez, que quizás es uno de esos máximos representantes de la pintura del siglo de oro, a la época a la que vamos a dedicar nuestro programa de hoy de Ser Historia, nos acompaña Javier Portús, que es conservador de pintura española del Museo del Prado. Javier, bienvenido a Ser Historia. Hola. ¿Fue realmente tan influyente Diego Velázquez en sus pintores contemporáneos, como se ha dicho? No, los pintores contemporáneos Velázquez apenas ejerció influencia. Velázquez trabajaba en la corte de Madrid, sus pinturas apenas trascendieron esa corte y tuvo muy poca posibilidad de demostrar más allá de los límites de Madrid la valía de su pintura. La influencia de Velázquez sobre la pintura se ha ejercido sobre todo a partir de los siglos XIX y XX, pero contemporáneamente fue una figura que en el contexto europeo pasó bastante inadvertida. Él nace en Sevilla, vamos a recordarlo, en el año 1599, y es ahí en donde se desenvuelven sus primeros años de trabajo como pintor. ¿Cómo tenemos que imaginarnos esos comienzos en la capital hispalense? Bueno, primero hay que imaginarse Sevilla. Sevilla en esa época era sin duda la ciudad más cosmopolita de la península ibérica, junto con Lisboa. Era un lugar, hay que pensar que en el año 99 Madrid, la corte de la monarquía hispánica, apenas tenía 40 años de existencia. Y Sevilla no solo era la ciudad más poblada de España, sino también la más rica y aquella que tenía una composición social más variada, en parte relacionada con su riqueza. Sevilla era la sede del tráfico con las Indias, lo que le convertía en un emporio económico, y a Sevilla convergían comerciantes italianos, especialmente genoveses, comerciantes flamencos del resto de España, lo que la convertía en una ciudad extraordinariamente rica y lo cual se traducía también en una riqueza cultural bastante notable, ¿no? Y en ese medio es en el que nace Velázquez. Velázquez entra además en el taller de Francisco Pacheco, uno de los pintores más emblemáticos de la época. ¿Se podría calificar así? Sí, no era un pintor excesivamente bueno, era mejor dibujante, o por lo menos ha llegado a nuestros días como mejor dibujante que pintor. Lo que sí era un pintor muy culto, era un pintor con mucha conciencia artística, muy consciente del carácter intelectual de la pintura, y esa cultura y sobre todo esa conciencia artística, esa conciencia creativa la transmite de manera directa a Velázquez, y gran parte de la carrera posterior de Velázquez hay que entenderla en función de esos comienzos y de los comienzos en ese medio. ¿Cuáles son los cuadros más representativos de Diego Velázquez en estos primeros años en Sevilla? En estos primeros años me viene a la cabeza, por ejemplo, La vieja friendo huevos. La vieja friendo huevos, El aguador de Sevilla, Los almuerzos. En el Prado está la adoración de los magos. Son cuadros de una originalidad asombrosa en un pintor que apenas había cumplido los 20 años. Velázquez entre los 18 y los 21 o 22 años hace cuadros que no se parecen a ninguno de los que se podían ver en Sevilla, y al mismo tiempo que muy originales desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista iconográfico, cuadros que denotan a un pintor con una seguridad en sí mismo muy alta. Son cuadros técnicamente muy buenos. Y luego, sin embargo, el gran cambio en la vida de Velázquez es cuando da ese salto a la corte. ¿Cómo hacía un pintor de la época para entrar en el círculo de la corte? Bueno, a base de políticas y estrategias. En la corte madrileña en esos años es la corte que ha perdido a un rey, a Felipe III, y en el que empieza a reinar otro rey, Felipe IV, que en esos años, en 1622, 1623, Felipe IV tenía 17, 18 años y se ayudaba en las tareas de gobierno del conde duque de Olivares, que tenía 16 o 17 años más que él. El conde duque de Olivares era una persona muy vinculada a Sevilla
y que a la corte se llevó a algunos sevillanos como Juan de Fonseca. Entonces, entre Velázquez y su suegro, Pacheco, el que también fue su maestro... Velázquez estuvo casado con la hija de su maestro. Con la hija de su maestro, lo que era muy común, no solo entre los pintores, sino entre todos los profesionales de la época. Había una especie de endogamia, sí, profesional, pero marcadísimo. Y de hecho, la hija de Velázquez se casaría con otro pintor, con Martínez de Mazo, que trabajó codo con codo con Velázquez. En ese sentido, Velázquez no sale del horizonte gremial, ¿no? Aunque él quería ser otro tipo de artista, pero su realidad biográfica nos habla todavía de esa relación con las estructuras gremiales. Y el caso es que, como digo, en la corte empezaba a reinar Felipe IV, que había tomado al conde-duque de Olivares con raíces sevillanas como valido, y el conde-duque se hizo rodear de una serie de personajes sevillanos, entre ellos Juan de Fonseca, para quien pintó Velázquez el Aguador, Rioja, y Pacheco y Velázquez de alguna manera preparan el desembarco de Velázquez en Madrid. Hace un primer intento en 1622 en el que se dice que visitó el Escorial, pero se vuelve a Sevilla, y en 1623 hace un segundo intento que esta vez será exitoso y definitivo, y consigue ser introducido en la corte a través del círculo sevillano. Y a partir de allí hasta su muerte en 1660, Velázquez será un pintor cortesano. La fortuna de Velázquez está íntimamente ligada a la figura de Felipe IV, y Velázquez pudo desarrollar su carrera y pudo realizar pudo ser un pintor original y pudo ser uno de los grandes pintores de la historia de la pintura, en gran parte porque trabajó a las órdenes de uno de los reyes más aficionados a la pintura que ha tenido España y que en esa época había en Europa, y un rey que supo apreciar las cualidades de Velázquez. En ese sentido, igual que la figura histórica de Felipe IV no se entiende sin Velázquez, Velázquez no se entiende sin Felipe IV, ¿no? Para ser pintor no solamente había que dibujar bien, sino que era necesario tener el conocimiento de otras ciencias que luego posteriormente se descubrieron en el caso de Velázquez, ¿no? Como las matemáticas, la astronomía. ¿Velázquez en ese sentido era un personaje singular en la época, o era una tónica general entre los grandes artistas del momento? Sí, en esa época la pintura se concebía como una de las artes liberales, o si no se concebía de manera general, al menos los pintores y muchos aficionados luchaban porque se considerara una de las artes liberales, es decir, un arte sujeta a reglas y sujeta a las reglas de la perspectiva, a las reglas de las matemáticas, y un arte para cuyo ejercicio había que tener cultura, había que saber de historia sagrada, había que saber de historia en general, había que tener conocimientos filosóficos, y en ese sentido el descubrimiento de los amplios intereses de Velázquez encaja muy bien con lo que es la imagen ideal que se habían formado los artistas del siglo XVII sobre ellos mismos. Actualmente nos puede sorprender, porque desde el siglo XIX el arte se ha liberado, la idea de arte se ha liberado de la idea de ciencia, pero en esa época eran dos ideas muy estrechamente unidas. Quizás una de las obras más emblemáticas por la que todos nuestros oyentes identifican a Velázquez son las Meninas, que precisamente se conservan en el Museo del Prado. Javier Portús, conservador de pintura española del Museo del Prado, le invito a escuchar este pequeño reportaje que hemos preparado sobre la interpretación que hay en torno al cuadro de las Meninas. Las Meninas o la familia de Felipe IV es la obra cumbre de Diego Velázquez, pintada en 1656, 4 años antes de fallecer. La documentación nos ha permitido conocer el nombre de sus protagonistas y el lugar en donde se realizó el cuadro. Un salón de la esquina sureste de la planta baja del antiguo Alcázar de los Austrias de Madrid. A la izquierda del conjunto podemos ver a un rejuvenecido Velázquez delante del enorme lienzo.
Más a la derecha se encuentra la primera menina o dama de honor, María Antonia Sarmiento, que ofrece un búcaro con agua a la infanta Margarita María de Austria, hija de Felipe IV y Mariana de Austria, representados en el espejo que hay en el fondo de la habitación. Junto a este espejo se abre una puerta que deja ver a José Nieto, aposentador de la reina. A la derecha de la infanta Margarita se encuentra la segunda menina, Isabel de Velasco. Detrás de ella está Marcela de Ulloa, dama de compañía de la infanta, que charla amigablemente con un hombre, quizás Diego Ruiz de Ancona, futuro albacea del testamento del propio Velázquez. Finalmente, en el extremo derecho del cuadro, bajo la ventana, descubrimos a la enana María Bárbola, con un vestido verde oscuro, y al enano Nicolasito de Pertusato, quien juguetea con un enorme y tranquilo mastín, de nombre León. Pero, ¿qué es lo que representa realmente el cuadro? ¿Cómo están colocadas las figuras en el espacio? El mismísimo Pablo Picasso se encerró en su estudio de Cannes en 1957 para intentar resolver el enigma. Y aún así, no se convenció de haberlo conseguido, como nadie de los que se han acercado a este enigmático lienzo. Ser Historia, con Nacho Ares. Javier, yo le he oído decir que las meninas es un verdadero problema, incluso para explicarlo desde el punto de vista narrativo. ¿No es tan sencillo como ver un retrato de la familia de Felipe IV? ¿Hay algo más? Sí, es un cuadro extraordinariamente complejo. Es tan complejo que casi más de 350 años después nadie se pone de acuerdo sobre su significado último, porque es una obra en la que convergen significados que pertenecen a áreas de la experiencia muy distintas. Hay una construcción acerca de la identidad regia de la infanta, acerca de la definición de esa niña como una hija del rey de España, ¿no? Y uno de los métodos para que, sin ninguna duda, tanto nosotros como los contemporáneos reconozcamos a esa niña como infanta es precisamente el servicio que la rodea, empezando por el propio pintor de cámara. A través de eso se está definiendo la identidad de la niña, pero Las Meninas es una obra repleta de significados de carácter intrínsecamente artísticos, ¿no? Y muchas veces se ha leído como un alegato en favor de la nobleza de la pintura. El tema que comentábamos antes de esa discusión sobre si la pintura es un arte un arte liberal, un arte noble o no, es una de las cuestiones que laten en ese cuadro, por la manera como se presenta Velázquez como un pintor noble, del que vemos la llave que da fe de su puesto dentro de la jerarquía palaciega, como un pintor que no está trabajando manualmente, porque no está aplicando el pincel sobre el lienzo, sino que está mirando, está pensando, y un cuadro en cuyo fondo aparecen representaciones de dos escenas mitológicas, Palas y Aracne, y Apolo y Marsias, dos representaciones mitológicas que siempre se leían como una alegoría del poder del arte. Tanto la historia de la mortal Palas que compite con la mortal Aracne que compite con la diosa Palas sobre cuál de las dos teje, y el tejido es una metáfora también de la pintura, teje mejor, o la de Apolo compitiendo en el terreno musical. En esa época se interpretaban en el sentido de que las artes es el único terreno en el que los mortales pueden alcanzar a los dioses y pueden llegar a competir con ellos, y son curiosamente esas dos imágenes las que aparecen en el cuadro, en el fondo del cuadros cuadro, que aparecen, ¿no?, al fondo de la habitación, un poco en penumbra, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene usted de las teorías de Ángel del Campo francés, que intenta explicar un poco la ubicación de las figuras dentro del cuadro como una suerte de horóscopo,
protector, como si la infanta Margarita fuera una especie de amuleto. Sí, desde ese punto de vista, y luego muy complicadas desde el punto de vista de la construcción espacial del cuadro. Yo creo que son lecturas que enriquecen la biografía de las meninas. Todos los cuadros, a partir del momento en que son pintados, tienen una vida. En el caso de las meninas, probablemente es una de las obras de toda la historia de la pintura occidental cuya vida ha sido más fecunda, y lo que ha hecho tan fecunda esa vida han sido también este tipo de interpretaciones por parte de historiadores, por parte de otras disciplinas humanísticas. Ángel del Campo era ingeniero de caminos, por parte de pintores, por parte de filósofos como Foucault, por ejemplo, o por parte de literatos. En ese sentido, para mí su principal valor no estriba en lo que tiene de reconstrucción del significado original del cuadro, sino que estriba en su contribución a toda esta historia de enriquecimiento del cuadro, la utilización del cuadro casi como un frontón a través del cual nosotros pensamos sobre el cuadro, pero también sobre nosotros mismos, ¿no? Y pocas obras como las meninas en ese sentido, ¿no? Ahora escuchábamos en el reportaje que el propio Pablo Picasso se empecinó de alguna forma de intentar conocer cómo estaban colocadas en el espacio las figuras, ¿no? Para intentar reconstruir esa escena en el Alcázar Real de los Austrias, ¿no? Sí, él hizo 50 y tantos cuadros, la mayoría directamente relacionados con las meninas. Había unos pocos que lo que reflejaban era el exterior de su estudio en la Costa Azul, con las palomas y las palmeras. Picasso, cuando se enfrenta a las meninas en el año 57, tiene ya 76 años, y Picasso probablemente ha sido uno de los artistas con mayor conciencia histórica de la historia contemporánea. Un artista que desde muy pronto sabía quién era él y sabía el lugar que iba a ocupar en la historia del arte, y con 76 años quiere enfrentarse a uno de los grandes iconos de la historia del arte, a una de las grandes obras maestras por excelencia, pero lo hace de una manera obsesiva, porque fueron más de 3 meses, casi 4 meses encerrado en el estudio, y al mismo tiempo de una manera un poco distanciada y desenfadada, ¿no? De hecho, la última obra de la serie es lo que representa es a una de las meninas haciendo una genuflexión, como si fuera la última escena de una obra teatral. Él juega con las meninas, las manipula, trata de entenderlas a través de esa manipulación, y al mismo tiempo él sabe que está haciendo historia, que está revisitando las meninas, y que su nombre va a quedar unido al de Velázquez y al propio cuadro de Velázquez, ¿no? Estamos hablando con Javier Portús, que es conservador de pintura española en el Museo del Prado. Es cierto, como le he leído a Ángel del Campo francés, que antiguamente frente a las meninas había un espejo para que el visitante de alguna forma se viera imbuido un poco en la dinámica de la representación con la que quiso jugar Velázquez. Bueno, si muchos oyentes escuchan lo de antiguamente, se van a sentir tremendamente viejos, porque el espejo duró hasta el año 78, en 1978. El espejo fue una idea que surgió en 1899. En ese año se celebraba el tercer centenario del nacimiento de Velázquez. El Museo del Prado, para conmemorarlo, decidió dedicar la sala más importante de la institución a Velázquez, que es la misma sala donde se ha expuesto hasta hoy, pero adosado a esa sala se decidió crear una sala más pequeña dedicada exclusivamente a las meninas. Y era una sala de dimensiones muy reducidas, que tenía 3 características, 4. La primera, sus reducidas dimensiones. La segunda, estaba dedicada exclusivamente a un cuadro. La tercera, tenía una ventana abierta en la parte derecha con objeto de que la luz entrara por el mismo lugar por donde supuestamente entra en el cuadro. Y la cuarta,
era que en la pared opuesta a donde se encontraba el cuadro había un espejo. Eso respondía a una lectura impresionista de las meninas. Eso respondía incluso, tiene un nombre el padre de esa idea, que es Beruete, que el año anterior publicó uno de los libros fundamentales sobre Velázquez, en el que decía que las meninas colocada en un lugar adecuado y con las condiciones de luz adecuada se convertiría en un cuadro en el que el espectador tendría la sensación de que no existe tal cuadro, confundiría la pintura con la realidad. Y ese artilugio, esa representación, ese montaje, que ha sido casi único en la historia de la museología, ha pervivido, aunque con alguna interrupción, hasta el año 78. Y de hecho, cualquier visitante del Prado de los años 40, 50, 60 podrá olvidar muchísimas salas, pero lo que nadie olvida es su experiencia entrando en ese lugar tan pequeño, tan oscuro, y encontrándose de frente con las meninas y volviéndose para mirarlo a través del espejo, ¿no? Qué increíble la cantidad de juegos y de opciones que ofrece una pintura tan maravillosa como esta Las Meninas, que bueno, una vez me comentaba mi sobrina Laura que cuando lo visitó por primera vez en el Museo del Prado se creía que era un cuadro pequeño, ¿no? Pero recordemos que tiene más de 3 metros de alto por 2,76 de ancho, y lo que también me imagino que muy poca gente sabe es que el propio Velázquez hizo otras meninas un poco más pequeñas que se conservan en Dorset, en el Reino Unido, ¿no es así? Bueno, eso depende de quién conteste, te dirá que es así o no es así. En mi opinión, es la misma copia que está documentada en el inventario del Marqués del Carpio, que fue uno de los grandes coleccionistas de la época y tenía algunas otras obras de Velázquez, que está documentada en ese inventario en los años 80. En mi opinión, hay mucha distancia entre esa obra, una obra de pequeñas dimensiones, y lo que son las meninas. Yo creo que es una copia del yerno de Velázquez, de Martínez del Mazo, pero en esto, como digo, hay opiniones distintas, ¿no? Porque Velázquez era muy dado a hacer dúplicas de sus cuadros, porque sí que es cierto que conservamos muchos retratos similares de Felipe IV, del conde duque de Olivares, etcétera, pero pero réplicas no, y en el caso de las meninas hay mucha distancia entre, porque en cualquier caso no sería un boceto, sería una réplica a partir del cuadro original, pero sus características, la calidad, contradicen la atribución a Velázquez. El propio Carpio tenía otras copias de obras de Velázquez y de otros autores como Rubens realizadas por Mazo, que le sirvió un poco como pintor, que le proporcionaba copias realizadas por sí mismo de obras de las colecciones reales que quería tener Carpio. Y en general Velázquez no fue un pintor nada amigo de repetirse. Fue un pintor de producción muy corta y evitó cuando pudo el repetirse. Y un pintor muy adelantado a su tiempo, porque yo recuerdo cuando era pequeño y vi por primera vez un cuadro que a mí me fascinó, que es la entrada de la gruta en el jardín de la Villa de los Médicis. Yo no sabía que era un cuadro de Velázquez, lo primero que pensé que era de un impresionista del siglo XIX o XX. Es algo increíble, como 300 años antes de que se diera este fenómeno en Europa, Velázquez ya avanzara, ¿no?, esta técnica pictórica de una manera tan increíble. Sí, y de hecho entre los impresionistas se convirtió en una especie de rito venir a Madrid a ver, como dice Monet en 1905, cuando ya era mayor, dice que él tenía una ilusión y literalmente ir a Madrid a ver los Velázquez, porque se había convertido en una especie de meca no solo para los impresionistas, para muchos de los pintores del siglo XIX. En el siglo XIX Velázquez es el pintor antiguo más moderno, es tan moderno como muchos de los propios artistas que trabajan en esa época. El siglo XIX es todavía un siglo sobre todo naturalista, que concebía la pintura como una traducción de una experiencia visual al lienzo, y en ese sentido no podían reivindicar una bandera mejor que la de Velázquez.
En cambio, cuando a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX ya las tendencias naturalistas son sustituidas por las tendencias simbolistas, en el caso de la pintura española, por ejemplo, los artistas dejan de mirar a Velázquez y vuelven los ojos al Greco. El Greco, que había conseguido que tanto el color como la forma tuvieran una autonomía respecto a la experiencia visual, a la experiencia real. Pero el XIX, que es el último de los grandes siglos naturalistas, lo que se convierte es en un gran admirador y en un gran aprendiz de Velázquez. De hecho, hasta las décadas centrales del siglo XIX, Velázquez es un pintor que fuera de España apenas es conocido, ¿no? Nos podríamos tirar horas y horas y horas hablando de Diego Velázquez, de quien en pocos meses celebraremos el 350 aniversario de su muerte. Javier Portús, conservador de pintura española en el Museo del Prado, muchísimas gracias por habernos ilustrado de una manera tan brillante esta fascinante figura de la historia de la pintura española. Sí, ha sido todo un placer, gracias a vosotros. Hasta aquí esta primera hora y media repleta de historia en la cadena SER. Nosotros damos paso a nuestros compañeros del Boletín de Noticias y a la vuelta estamos, como siempre, para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. Uno puede estar delante de un cuadro y percibir solamente el sentido del color, las formas, los paisajes o las luces. Seguramente ese espectador quedará muy satisfecho por el disfrute de la obra de arte. Pero todos los cuadros tienen un significado oculto, algo que solamente se llega a alcanzar cuando trasciendes al interior de la pintura y te diluyes con sus protagonistas. Los cuadros son algo más que una aprehensión artística. Son el medio en el que el espectador comulga con el autor en un diálogo continuo. Hoy, en Ser Historia, abrimos las puertas de una de las pinacotecas más importantes del mundo para recorrer sus galerías de la mano del Maestro del Prado. Creo que no es la primera vez que cuento esta anécdota. Yo estudié Geografía e Historia en la Universidad de Valladolid y recuerdo que en segundo de carrera, que teníamos Historia del Arte, pues el profesor en muchas ocasiones lo que hacía era proyectar las antiguas filminas, diapositivas, ¿no?, como decían algunos, con obras de arte, pinturas en este caso, y comenzaba a describir los elementos, los ingredientes, los personajes, quién era este personaje, quién era el otro. Sin embargo, faltaba algo que yo en una ocasión le pregunté a mi profesor y él no supo responderme. Yo le recuerdo que le pregunté, yo ya veo ahí a Felipe II, que está junto a un arcón con un terciopelo de color rojo, que es una obra de Tiziano, porque lo había visto en el libro. Sin embargo, yo quería saber precisamente por qué ese Felipe II salía en esa postura, por qué el color rojo del tapete, por qué ese escudo aparecía en una esquina, por qué llevaba ese arma, es decir, una serie de símbolos que en ocasiones podríamos denominar hasta mágicos, que le daban una lectura especial al cuadro. Javier Sierra, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado. Acabas de publicar El Maestro del Prado con Planeta y es quizá, te tengo que dar las gracias porque da respuesta a muchas de esas preguntas que yo tendría que haber hecho a mis profesores en la carrera. Los cuadros de arte, las obras de arte pictóricas son un método de comunicación entre el pintor y el observador que van más allá de la simple descripción de la escena, ¿no? Claro, lo que yo he tratado con este último libro, con El Maestro del Prado, es de alguna manera reflexionar sobre para qué se pintaba.
Y sobre todo he tratado también de hacer reflexionar a los visitantes de un museo tan importante como el Prado sobre el hecho de que el 90% de las pinturas que están allí colgadas, es decir, todas hasta el siglo XIX, nunca fueron concebidas para estar en un museo. Sus artistas ni siquiera se imaginaban que podía existir algo parecido a una galería de arte, y cada una de esas tablas o lienzos estaban destinados a escenarios muy diferentes, bien iglesias, bien rellanos de escaleras, palacios, oratorios, lugares en los que, en función de la luz, del ambiente, del lugar, ejercían una acción, yo diría que anímica, sobre el espectador. Todo eso se ha perdido. Ahora vemos el arte como quien entra en un supermercado y ve un lineal de productos algo de consumismo casi, exacto, ¿no? Sí, estamos consumiendo arte en los museos, y nos olvidamos de que el arte no cumplía desde luego esa función. Lo que acabas de comentar es muy, muy interesante, porque nos acerca un poco a esa realidad, ¿no?, que muchos de nosotros hemos reclamado, y que seguramente muchos de los que nos están escuchando estarán de acuerdo. Quizás los cuadros esconden mensajes que van mucho más allá del simple título de la propia obra. Bueno, el título es un gran tema, porque nosotros estamos acostumbrados a entrar en una gran pinacoteca y ver la leyenda, ver la cartela, donde se le da un título y unas referencias cronológicas. La mayoría de los títulos nunca fueron dados por los pintores, al menos en la pintura antigua y sobre todo en la del Renacimiento. Hay un ejemplo que es maravilloso a ese respecto, que es el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es un título moderno. El Bosco nunca lo tituló de tal manera. De hecho, no sabemos cómo lo tituló. Sí sabemos que cuando llega a Madrid, cuando llega al Escorial y ingresa en la colección de Felipe II, el padre Sigüenza, el biógrafo de Felipe II, lo llama Pinturas sobre la variedad del mundo, porque no sabía cómo describir todas aquellas maravillas que veía, maravillas incluso provocativas, que veía sobre las tablas. Después conoció otro nombre, que era la pintura del Madroño, y esto es especialmente curioso porque en la tabla del Paraíso, la tabla de la izquierda de ese tríptico, junto al árbol carnoso de color rosa que aparece en el centro de la tabla, hay un pequeño detalle que es un oso encaramándose a un árbol, que es como el símbolo de Madrid, el oso y el madroño. Pero atención, es que Jerónimo Bosco pinta esto para la Casa Real de Orange, o al menos eso es lo que se sostiene. No podía ni imaginarse en el 1500 que su pintura iba a terminar en Madrid, en la corte de Felipe II, y probablemente no sabía que el símbolo de esa zona era el oso y el madroño desde la batalla de las Navas de Tolosa, que es cuando se adopta ese símbolo en el centro de la península ibérica. ¿Qué hace ahí eso? Lo ignoramos, pero es otro de los nombres fallidos del Jardín de las Delicias. Y hoy lo llamamos el Jardín de las Delicias y pensamos que siempre ha sido esa su designación. Y no es así. El Jardín de las Delicias es quizá un caso extremo, ¿no?, en el sentido de la cantidad de pequeñas escenas, pequeños escenarios, me atreveré a decir más que escenas, protagonizadas por los personajes más diversos, los más insólitos, los más extraños, que nos acercan a una realidad, en ocasiones podríamos pensar hasta que enfermiza, ¿no?, por ver esos personajes un tanto deformes, y que a mí, por mi deformación profesional, me acerca también un poco a esa idealización del Amduat que podemos ver en la tumba de Ramsés VI, ¿no?, en el Valle de los Reyes. Hay una conexión egipcia. Cuéntame. Que te va a encantar. Verás, Felipe II, sabemos por la leyenda que muere contemplando el Jardín de las Delicias, que él en septiembre de 1598, cuando agoniza en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pide que sobre su cama coloquen reliquias, algunas de las reliquias más importantes que ha atesorado, de las 7.200 reliquias que ha atesorado en el monasterio del Escorial, y pide también que le acerquen las pinturas del Bosco. Al parecer lo que quería el rey era utilizar esa pintura, ese tríptico, como fuente de inspiración en esos postreros momentos para que su alma encontrara el camino del más allá. Bueno, resulta que esa impresión de Felipe II no parece tan descabellada. Y es que en la tabla del Paraíso, esta a la que hacíamos alusión hace un minuto, en ese árbol carnoso que hacíamos alusión hace un minuto, hay un punto oscuro en el centro del árbol, que está justo en el también centro geométrico de la composición. En ese punto oscuro se asoma un animal, una lechuza,
que es un ave psicopómpica, es el ave que conduce las almas de los muertos en la tradición griega, igual que en el antiguo Egipto. El animal psicopómpico por excelencia es el chacal, es Anubis, es la criatura que se orienta en las tinieblas, en la más absoluta negrura, y es la que encarna el dios Anubis para guiar a los difuntos, ¿no? Qué curioso que Felipe II pidiera esa pintura para preparar su alma para el camino eterno, porque allí tiene el animal guía. Luego en la tabla central, en la más famosa, donde aparecen esas figuras danzantes, esa marabunta de personajes desnudos haciendo no se sabe muy bien qué, aparecen 2 lechuzas gigantes que vuelven a ratificar el sentido psicopómpico de guía del alma que tenía esa composición. Así que, bueno, ahí hay un misterio interesante para explorar. ¿Tú crees que, seguro que la pregunta que te voy a hacer se la hacen muchos de los que nos escuchan, quizás en ocasiones exageramos el simbolismo, la interpretación de estos cuadros? En el caso del Jardín de las Delicias, con toda seguridad nos quedamos cortos. Porque cortos, o sea, podría haber muchas más cosas sorprendentes. Sin duda. Jerónimo Bosco empleó entre 5 y 10 años, sobre eso no se ponen de acuerdo tampoco los expertos, en hacer esa tabla, que tiene unos 2 metros de envergadura, de alto, que es la obra más grande que él pintó en vida. Y qué curioso que, siendo una obra de esas características y que le requirió tanto esfuerzo, Jerónimo Bosco, a diferencia del resto de las pinturas que atesoró Felipe II, y que están muchas en el Museo del Prado y otras en el Monasterio del Escorial, a diferencia del resto, no está firmada. No aparece Hieronymus Bosch en esas letras góticas tan características que vemos en la Mesa de los Pecados Capitales, o en los Reyes Magos, en la visita de los Reyes Magos, que también está en el Prado, o en el carro de heno. No, ahí no está firmada. Y da la impresión de que la firma tiene que ser algo quizá encriptado, o quizá incluso que decidiera firmarla con su propia cara, con su propio rostro, que también era algo habitual en los pintores de aquel tiempo. ¿Dónde está el Bosco en el Jardín de las Delicias? Porque hay casi cientos de figuras en el cuadro. Hay un rostro que es muy grande, Nacho, el más grande de todos, que se encuentra en la tabla del infierno, en la de la derecha. Es el hombre árbol, esa especie de tronco hueco donde pasan cosas y que está conectado como si fuera parte de un cuerpo humano a una cara enorme, blanca, muy blanca. Algunos expertos en arte creen que ese hombre es el Bosco, pero ahí surge una pregunta inmediata. ¿Por qué Jerónimo Bosco, pudiendo elegir dónde retratarse, elige el infierno para representarse a sí mismo como el centro de esa composición? La clave está, con casi toda seguridad, en las creencias del Bosco. El Bosco, al parecer, militó en una secta que se hacía llamar los Hermanos del Espíritu Libre, los Adamitas, que creían que el fin del mundo iba a llegar en el 1600, en ese tiempo, una secta... Como el que acabamos de dejar atrás con los... Sí, es que la historia se repite, sí. Efectivamente. Pues en el 1600 ellos esperaban que llegaría el colapso. Esos Adamitas tenían una filosofía muy curiosa. Dado que el pecado es el que nos ha conducido hasta la situación de depravación y de abismo en la que nos encontramos, el mundo presente, es decir, el mundo del Bosco, el mundo del 1500, es el infierno. Estamos viviendo en el infierno, y la única manera de librarse de ese mundo es intentar parecernos a los primeros padres en el paraíso, Adán y Eva. Y para parecernos a los primeros padres hay que quitarse las ropas y hacer los ceremoniales que tengamos que hacer desnudos, porque así nos asemejamos a ellos. Por eso la tabla central del Jardín de las Delicias parece un rito de gente desnuda. Podría ser una especie como de gran manifiesto de los adamitas. Y por eso el Bosco se retrata en el infierno, porque él está viviendo en el infierno, que es el único punto de las 3 tablas donde aparecen todas las clases sociales claramente representadas. Aparecen mesas de juego, aparecen instrumentos musicales, aparecen damas, caballeros, la vida cotidiana de la época. Exacto. La vida cotidiana, que era considerada una suerte de infierno. Con una peculiaridad más, Nacho. Si comparas esa tabla oscura del infierno con las otras 2, verás que no hay nada natural en la tabla. La vegetación que aparece en las otras 2, el césped, los árboles, los matojos, los arbustos que están en las otras 2, ahí no está. Todo en el infierno, en ese infierno entre comillas,
es artificial, que es también uno de los temores que surge a partir del 1500 en Centroeuropa. Surgen las máquinas y tienen un poco el temor ese supersticioso que tenían nuestros propios abuelos cuando irrumpe la luz eléctrica, la televisión, los motores que sustituyen a todo lo que había hasta entonces en el campo. Pues ese temor ya lo tenían en el 1500 y creían que el infierno se manifestaría con la desaparición de la naturaleza y la dominación absoluta de lo artificial. Y Javier, a pesar de todo, el maestro del Prado parece que no te quiso guiar por la obra de Velázquez. ¿Por qué? Ni Velázquez ni Goya. Y esto es muy curioso, son dos puntales, evidentemente, de la colección permanente del Museo del Prado, pero el maestro del Prado se quedó en una serie de pinturas en las que no es importante, o por lo menos no es lo fundamental, el criterio estético, ¿no? Velázquez sí que era un esteticista, era un tipo que veía la realidad con ojos matemáticos, casi de fotografía, y se esforzó en ello. Las pinturas a las que yo aludo en el Maestro del Prado y las que me describe ese personaje misterioso a lo largo de mi novela, son pinturas que están entroncadas, permíteme digamos la definición o el término, con lo que podríamos considerar la función primordial del arte. ¿Para qué inventamos el arte? El arte se crea paradójicamente, ¿no?, en la península ibérica, en el norte de la península ibérica y al otro lado de los Pirineos, en el sur de Francia, hace, se cree, más o menos unos 35.000 años, cuando los primeros sapiens, por primera vez en la historia de este homínido que somos nosotros, decide plasmar imágenes bidimensionales sobre las rocas de sus cavernas. Se produce entonces lo que se llama la explosión creativa. Enterramos a los muertos, hacemos representaciones en pintura, tallamos, esculpimos, en fin, hacemos cosas que nunca habíamos hecho antes. ¿Qué ocurre? Que ese arte no era un arte que perseguía un propósito estético. Las pinturas de Altamira, por ejemplo, no están en la boca de la cueva. No era para que todo el mundo pudiera verlas. No era para marcar un territorio o para retratar al chamán de la tribu. Nada de eso estaba en la mente de aquellos primeros creadores. Lo pintan en el corazón de la caverna con un propósito, se cree que animista, trascendente. Esa gente no pintaba bisontes. Quería pintar el alma de los bisontes para poderla dominar o hacer algo con ella. Bueno, pues 35.000 años más tarde encuentro en el Museo del Prado que hay ciertas pinturas que no perseguían retratar por ejemplo, a Carlos V, sino al alma de Carlos V. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un cuadro de Tiziano que es La Gloria, que el emperador le encarga justo cuando está pensando en abdicar y en retirarse a Yuste. Tiziano tiene 77 años entonces, y Carlos V piensa que o lo pinta rápido o se le va a morir el pintor. Y no le va a dar tiempo. Sí. Así que ejecuta ese lienzo, son 3 metros de lienzo de altura, y Carlos V le ha pedido algo muy concreto. Quiere, sobre un paisaje castellano, una representación de los habitantes del reino de los cielos. Los patriarcas, los profetas, la Santísima Trinidad, San Juan Bautista, en fin, están todos. Y en medio de todos ellos está representado Carlos V, pero no como el César, no como el señor del mundo que era entonces, emperador, ¿no? Como el emperador, sino como un señor con las manos juntadas en actitud orante, de rodillas, cubierto por un sudario, por una sábana blanca, es decir, está representado como muerto, pidiendo permiso para entrar en la gloria, de ahí el título, seguido de Isabel de Portugal, que ya llevaba unos años muerta, seguida de Juana la Loca, la madre de Carlos V, y seguida de, que esto es un poco de humor negro, de Felipe II, también envuelto en su sudario, en su sábana mortuoria, ¿no? Carlos V pasa los últimos 3 años de su vida en Yuste, meditando todos los días delante de esa composición, preparándose para morir, viéndose a sí mismo en el más allá. Claro, la conexión es inmediata. Tiziano pinta el alma de Carlos V, los bisontes de Altamira son las almas de los bisontes, con una correa de transmisión de 35.000 años de por medio. Por lo que cuentas, se puede sospechar que en los siglos XVI, como es el reinado del emperador Carlos V, con Felipe II, con Felipe III, Felipe IV, quizás las personas de este momento tenían un contacto o una forma de dialogar con los artistas completamente diferente a lo que entendemos hoy, cuando uno se ha encargado un retrato, que vamos a
al Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, ¿no? Y vemos los retratos de todos los directores de los museos en los últimos 40 años, ¿no? Algo muy frío, ¿no? Nada que ver con los retratos que efectivamente realizaban estos artistas, ¿no? Claro, porque no se trataba solo de retratar su rostro y... No era una fotografía. No, era... exacto, esa es la clave, es decir, el arte no es fotografía. El arte tiene que representar algo que va más allá de lo real, porque si no, no es arte, no cumple con la función de comunicación que tiene realmente la pintura. Cuando Tiziano, por no desviarnos de ese momento histórico, ¿no? Cuando Tiziano pinta a Carlos V en la batalla de Mühlberg, que es el retrato oficial por excelencia del emperador, tampoco le está retratando de manera absolutamente realista. Le pone en sus manos, y lo recordarán los oyentes seguro cuando me escuchen, a caballo, eso es, le pone en sus manos una lanza que es muy llamativa porque atraviesa casi en diagonal esa composición pictórica. Esa lanza no está puesta ahí para hacer bonito. Esa lanza alude a una reliquia que pertenece a toda la dinastía de gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, desde Carlomagno. Es la lanza de Longinos. Longinos es ese centurión romano que, según la tradición, atraviesa el costado de Cristo en la cruz. Ese centurión es de Alemania y se lleva, según la leyenda, la reliquia a Alemania y termina en manos de Carlomagno. Pasa por Barbarroja. La superstición es que todo aquel que tiene la lanza tiene en su poder el destino del mundo y se convierte en un inmediato ganador de batallas. Y en las coronaciones de todos ellos están las reliquias de Carlomagno presidiendo la coronación. También en la de Carlos V en Aquisgrán, por ejemplo, cuando se corona, donde está la corona de Carlomagno con un clavo de la cruz dentro, engastada, o un supuesto clavo de la cruz. Está el cetro, una bola que es muy, muy llamativa, y está la lanza de Longinos. Así que Tiziano, por indicación de Carlos V, le pinta sujetando esa lanza muy fuerte en la mano, como demostrando que él tiene esa reliquia familiar y que tiene el destino del mundo en sus manos. Es un símbolo tremendo, ¿no? Evidentemente, Tiziano nunca vio la lanza de Longinos original, que hoy se conserva en el Palacio Hofburg de Viena, porque es una hoja doble romana que desde luego no es la que vemos en manos de ese retrato de Tiziano. Y ya como última pregunta, Javier, tu libro, El Maestro del Prado, es un libro muy práctico en el sentido de que puedes ir con él acompañado en una visita y ver todos esos detalles que ambientan los cuadros y que le dan el verdadero significado y que en muchas ocasiones pasa totalmente desapercibido si te limitas a leer la etiqueta, la fecha y el lugar en donde nació el pintor, que es quizás los datos de menos interés. ¿Qué recomendarías al visitante de esta pinacoteca del Museo del Prado que no deje de olvidar? Bueno, lo que voy a recomendar es algo un poco transgresor, pero creo que de verdad debe hacerse. El Museo del Prado recibió el año pasado 2.800.000 visitantes, es decir, una cantidad muy, muy importante de personas. Siempre hay gente en las salas, siempre te distraen, siempre te empujan y te arrastran hasta el siguiente cuadro, aunque casi tú no quieras. Lo que yo recomiendo a los oyentes de Ser Historia es que se lleven su MP3 en el bolsillo, que seleccionen una banda sonora, una música, algo que les aísle del entorno, una música adecuada evidentemente para cada cuadro, y que se caigan dentro del cuadro, es decir, que dejen que esa pintura le envuelva para que así empiecen a comprender la pintura y que se olviden de las clases de historia, es decir, que no vayan agobiados con las fechas, la cronología, la escuela del pintor a la que perteneció el artista que hizo esa tabla o ese lienzo, que hagan lo que hacían los contemporáneos de los pintores, es decir, acercarse a esa obra de arte con la intención de emocionarse, de sobrecogerse, de sentir algo. El Maestro del Prado, el último libro de Javier Sierra, que nos ha acompañado aquí en los últimos minutos en Ser Historia. Javier, muchísimas gracias. Yo creo que el verdadero maestro del Prado eres tú, por todo lo que nos has dicho. Muchas gracias. A ti, Nacho. Hasta pronto.
Alcanzamos el final de nuestro programa de hoy. Como siempre, solamente nos queda recordarles las redes sociales, siempre con el nombre Ser Historia, para el Facebook, para el Twitter, para el Instagram, para YouTube, y también nuestro correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. En nuestra página web serhistoria.com, ahí van a encontrar todos los programas, todos los cortes, todos los audios, todos los trabajos, todos los textos que hemos ido publicando en estas 10 temporadas. No me queda más que despedirme. Soy Nacho Ares. En nombre de todo el equipo que semana a semana hace este programa, nos encontramos aquí en la cadena SER dentro de 7 días. Hasta entonces.